Hola, soy Ramiro Flores y hoy vamos a continuar con nuestro recorrido por Tlalpan. En la cápsula pasada nos habíamos quedado en que las castas ya habían desaparecido y solo sobrevivían 4 divisiones dentro de la sociedad de la Nueva España. Hasta arriba, los peninsulares, que ostentaban todo el poder económico, político y militar, e incluso religioso. Seguían los criollos, que estaban resentidos con los peninsulares porque pensaban, creían que, y con certeza, que les estaban vedando, les estaban impidiendo el paso a los puestos de poder. Seguían los mestizos, el grupo más numeroso, pero que en su mayoría vivía sumergido en la pobreza. Y por último, los indios. El resentimiento de los criollos hacia los peninsulares fueron algunos de los principales detonantes de la guerra de independencia, junto con la pobreza generalizada. Además, durante la colonia, se había consolidado la creencia de que México era un país con identidad propia y que merecía regir sus destinos por sí solo. Esta situación llegó a un punto de quiebre cuando Napoleón Bonaparte invadió España y obligó al monarca español a abdicar, dejando a las colonias americanas a su suerte. En este contexto, el cura Miguel Hidalgo y Costilla se levantó en armas. En Tlalpan, el conflicto fue reducido. Siendo un lugar de paso obligado hacia la Ciudad de México, era usual que los contingentes militares de la causa realista marcharan por su territorio. Incluso el pueblo albergó a una guarnición militar. En todo caso, la participación de Tlalpan fue mínima. Tan solo se sabe de un pequeño contingente, unos 30 hombres, organizado por los hacendados locales para ayudar a la causa realista. Este contingente participó en la batalla del Monte de las Cruces, que terminó con la victoria de los independentistas. Otro acontecimiento muy sonado fue el asesinato de un hijo del hacendado Gabriel Yermo por parte del bandolero Pedro Rojas el Negro. Este crimen ilustra el clima de inseguridad que se vivía en esa época y pone en evidencia la plaga que el bandolerismo significó desde la colonia hasta principios del siglo XX. Sin embargo, el suceso más recordado de esos turbulentos años es sin duda el encarcelamiento de José María Morelos y Pavón. Capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca, Puebla, el llamado Siervo de la Nación fue sometido a juicio por la Santa Inquisición y durante el juicio fue encerrado en la Torre de Santa Inés, casa ubicada en la avenida San Fernando. Una vez concluida la lucha, Tlalpan inició la etapa independiente siendo declarada ciudad, otorgándole su actual nombre y convirtiéndose en la capital del Estado de México, situación que conllevó a la creación de una casa de moneda. Sin embargo, los conflictos e inestabilidad política no habían terminado y la región se vio sucesivamente afectada por la guerra con Estados Unidos, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Durante la guerra con Estados Unidos, Tlalpan fue ocupada por tropas invasoras que aprovecharon los amplios espacios de sus casonas para instalar algunos de sus cuarteles antes de las batallas de Padierna y Churubusco y de la toma de la Ciudad de México. Tal fue el caso de la ya mencionada Casa de Moneda. Posteriormente, en la Revolución de Ayutla, movimiento surgido en contra de la dictadura de Antonio López de Santa Anna, la zona fue escenario de constantes tiroteos entre fuerzas de ambos bandos. El motivo de tales enfrentamientos fue el control sobre el comercio y los impuestos que se pagaban por el tránsito de bienes y personas entre el Valle de Cuernavaca y el Valle de México. La región también fue azotada por bandoleros, muchos de ellos militares. Al término de este conflicto interno, Tlalpan fungió temporalmente como sede del Poder Ejecutivo durante la presidencia interina del general liberal Juan Álvarez. Esta situación de constantes cambios, tiroteos y bandolerismos se repitió durante la Guerra de Reforma, conflicto iniciado 3 años más tarde entre liberales y conservadores.
Los primeros buscaban dotar al país de un sistema republicano con instituciones y leyes más democráticas. Por su parte, los segundos pretendían mantener una estructura política y económica basada en el modelo monárquico, con privilegios para la clase dominante. La aprobación de la Constitución de 1857, que consagraba varios principios liberales, como la separación entre la Iglesia y el Estado, provocó el resentimiento de los conservadores, lo que finalmente desató las hostilidades entre ambos bandos. Pero el fin de este conflicto no implicó el fin de la violencia. La guerra dejó al país con una pesada deuda externa, y ante la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones crediticias, el presidente Benito Juárez decretó la suspensión de pagos. Esta suspensión provocó que las naciones afectadas, España, Inglaterra y Francia, enviaran contingentes militares a México y ocuparan el puerto de Veracruz. Tras algunas negociaciones, se logró que España e Inglaterra se retiraran, pero los franceses decidieron quedarse con el objetivo de derrocar al presidente Juárez e instalar un imperio pro-francés, a la cabeza del cual Napoleón III instaló a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Los conservadores se aliaron a los franceses. Esto es lo que se conoce como la Segunda Intervención Francesa. Durante esta guerra, Tlalpan vivió constantes combates entre las fuerzas mexicanas y la fuerza expedicionaria francesa, cuyos soldados eran considerados en aquel entonces como los mejores del mundo. Incluso algunos habitantes de la región fueron ahorcados en la plaza central de la alcaldía por oponerse con las armas a la presencia francesa. Casi al final del conflicto, Tlalpan fue tomado por las fuerzas republicanas de Benito Juárez como preludio al sitio de la Ciudad de México. Durante la intervención, Tlalpan no pasó desapercibida a los emperadores extranjeros y en ocasiones la emperatriz Carlota se alojaba en la Casa de Moneda cuando visitaba la ciudad. Pese a los continuos conflictos, la región fue incorporándose poco a poco a la modernidad durante el siglo XIX, siglo que vio la llegada del tren de vapor en la línea de Chalco a Tlalpan. Esta tendencia modernizadora recibió un fuerte impulso durante el Porfiriato, etapa en la que también se dio la primera comunicación telefónica en el país entre esta ciudad y la capital, la llegada del tranvía eléctrico y la construcción del Mercado de la Paz, única de la era de Porfirio Díaz que aún subsiste. Asimismo, la industria hizo acto de presencia con la instalación de la fábrica de papel de Peñapobre y la fábrica de productos de lana. Al mismo tiempo, Tlalpan se vio engalanada con la construcción de muchas casonas, propiedad de los ricos de la Ciudad de México, que adoptaron esta población como su lugar de descanso. Esto le confirió a Tlalpan su carácter de centro turístico e industrial. Esta era de relativa paz y progreso fue abruptamente interrumpida en 1810, cuando estalló la Revolución. Debido a su cercanía con el estado de Morelos, entidad donde floreció el movimiento zapatista, Tlalpan vivió fuertes y constantes enfrentamientos entre las huestes de Emiliano Zapata y el ejército constitucionalista. En la zona operaron los generales zapatistas Valentín y Manuel Reyes Nava, oriundos del pueblo de Santo Tomás Ajusco, y quienes adquirieron notoriedad por su ferocidad hacia la población civil. Los recurrentes enfrentamientos afectaron tanto al comercio, sobre todo el comercio de víveres, como a las labores de siembra y cosecha, por lo que los habitantes de la zona vivieron periodos de hambruna. La presencia zapatista en Tlalpan fue tan fuerte que incluso se llegó a establecer un cuartel en la llamada Casa Chata. La situación de incertidumbre y hambruna se vio agravada con la presencia, a su vez, de bandoleros.
Y bueno, tras el fin del conflicto, Tlalpan recuperó la paz y su carácter de lugar de descanso. De hecho, muchos jefes revolucionarios se hicieron con las casonas que había en la región y que antes pertenecían a la élite porfirista. Y pues bueno, con esto concluimos nuestro recuento histórico por Tlalpan, y de parte del colectivo Aserrín Aserrán Madera y Artes Vivas, quisiera agradecerle su atención y nos vemos hasta la próxima. Gracias.